Bataj era un demonio. Esto lo sabían en toda la región del norte. Muchos lo llamaban aborto del infierno, pero su amo, Black Leclerc, eligió para él este nombre vergonzoso de Bataj, bastardo. Black Leclerc era otro demonio y formaban una pareja muy apropiada. Hay un refrán que dice que cuando los diablos se juntan el infierno no paga, y eso es lo que podía esperarse de la unión de Bataj y de Black Leclerc. La primera vez que se encontraron, Bataj era un cachorrillo flaco y hambriento, de ojos malignos, y se saludaron con gruñidos y ladridos, dirigiéndose miradas agresivas, pues Leclerc tenía una manera de fruncir el labio superior y enseñar los dientes, blancos y crueles, como un lobo. Entonces los enseñó, y cuando Bataj lo arrastró fuera de su montón de paja, apareció en sus ojos un brillo infernal. No hay duda de que se adivinaron mutuamente, pues al instante Bataj hundió sus colmillos de cachorro en la mano de Leclerc, y éste casi lo ahogó, fríamente estrujándole la garganta entre el pulgar y el índice. «Sacré dame», dijo en voz baja el francés, sacudiendo la sangre que emanaba de la mano herida y mirando al perrito, medio ahogado, debatirse en la nieve. Leclerc se volvió hacia John Hamlin, encargado del almacén del puesto de 60 Mile. «Me gusta mucho». «¿Cuánto quieres por él, monsieur?» «¿Cuánto? Te lo compro enseguida». Y porque lo odiaba con un odio extremado y perverso, Leclerc compró a Bataj y le dio aquel nombre vergonzoso. Durante 5 años la pareja se aventuró por el norte, desde St. Michaels y el delta del Yukon hasta el nacimiento del Peli, pasando por el Peace River, Athabasca y el Gran Esclavo, y adquirieron una reputación de intransigente perversidad que nunca hasta entonces merecieron hombre ni perro alguno. Bataj no había conocido a su padre, de aquí su nombre, pero según sabía John Hamlin, su padre era un gran perro lobo gris de la selva. La madre de Bataj, por lo que de ella recordaba vagamente, era una perra ladradora, peleadora, obscena, ruda, de pecho ancho y poderoso, ojos malignos, aferrada a la vida como un gato y con un talento especial para la astucia y la maldad. No había que fiar de ella, y sí esperar únicamente a alguna traición. Sus amores selváticos confirmaban su general depravación. En estos progenitores de Bataj había mucha perversidad y vigor, y él, carne de su carne y hueso de sus huesos, lo había heredado todo. Y entonces llegó Black Leclerc y extendió su mano sobre aquel cachorrillo palpitante, lo acosó, aguijoneó y moldeó, hasta convertirlo en un gran bicho erizado, ducho en picardías, rebosando odio, un animal siniestro, maligno y diabólico. Con un amo apropiado, Bataj hubiese sido un perro de tiro de muy buen rendimiento, pero no tuvo esta suerte, y Leclerc lo confirmó en su iniquidad congénita. La historia de Bataj es una historia de guerra, de 5 años crueles, implacables, de los cuales su primer encuentro es un completo resumen. La culpa era de Leclerc, pues él odiaba con conocimiento e inteligencia, mientras que el cachorro, de piernas largas y desmañado, solo odiaba ciegamente, instintivamente, sin razón ni método. Al principio no hubo refinamientos de crueldad, estos debían llegar más tarde, sino simples golpes y brutalidades imperfectas. De una de estas salió Bataj con una oreja estropeada. Nunca jamás recuperó el dominio de aquellos músculos magullados, y aún mucho después se abatía la oreja blandamente, como para mantener vivo el recuerdo de su verdugo. Y Bataj jamás lo olvidó. Su infancia fue un periodo de rebelión loca. Salía siempre perjudicado, pero volvía a pelear, porque tal era su naturaleza invencible. Gruñendo del dolor, de los latigazos y de los palos, no dejaba nunca de ladrar, desafiando con la perversa amenaza vengativa de su alma, que atraía indefectiblemente más golpes y más palos. Pero, como su madre se aferraba con tenacidad a la vida, nada podía matarlo. Floreció bajo la mala suerte, engordó con el hambre y, además de su terrible lucha por la vida, desenvolvió una inteligencia extraordinaria. Como su madre, era ladrón, astuto y rudo, y tenía la fiereza y el brío de lobo de su padre. Quizá fuese a causa de su padre, a quien nunca conoció, pero al adquirir fuerza sus piernas, cesaron sus gañidos de cachorro y se hizo adusto y taciturno, rápido en el ataque y lento en prevenir. Contestó a las maldiciones con ladridos,
a los golpes con gruñidos, rechinando los dientes en prueba de su odio implacable. Pero nunca, ni aun con los más atroces tormentos, volvió Leclerc a arrancarle gritos de miedo o de dolor. Esta resistencia aumentaba el furor de Leclerc y lo llevaba a cometer mayores excesos. Si Leclerc daba a Batag medio pescado y a los otros perros uno entero, Batag iba a robarle su ración. Robaba también los depósitos de comestibles y llamaba la atención con otras 1000 picardías hasta llegar a convertirse en el terror de todos los perros y de todos los amos de perros. Si Leclerc llamaba a Batag y acariciaba a Babette, que trabajaba mucho menos que él, Batag la derribaba sobre la nieve y le rompía la pata trasera con sus poderosas mandíbulas, de manera que Leclerc se veía obligado a matarla. Igualmente dominaba Batag en las batallas sangrientas a sus compañeros de tiro, les imponía la ley de trabajo y forraje y les hacía vivir bajo esta ley. Durante 5 años no oyó más que una palabra de cariño, ni recibió más que una caricia, y aun entonces no supo apreciarlas en todo su valor. Saltó como lo que era, un ser indómito, y sus quijadas se juntaron con un chasquido. Quien pronunció la palabra cariñosa y lo acarició fue el misionero de Sunrise, recién llegado al país, y a consecuencia de ello estuvo 6 meses sin poder escribir a su familia, que vivía en los estados, y el cirujano de Question tuvo que cubrir 200 millas sobre el hielo para salvarlo de una infección de la sangre. Hombres y perros miraban a Batag con prevención cuando entraba en sus puestos y campamentos. Los hombres lo saludaban con el pie levantado, amenazadoramente, dispuesto a la patada. Los perros con el pelo erizado y enseñando los colmillos. Cierta vez un hombre le dio un puntapié y Batag, con rapidez de lobo, cerró las quijadas como una trampa de acero sobre la pantorrilla de su agresor, llegándole hasta el hueso. Y si escapó con vida, pues aquel hombre iba a matarlo, lo debió únicamente a Black Leclerc, que se interpuso con sus ojos siniestros y el cuchillo de caza desnudo. El matar a Batag, sacré dame, era un placer que Leclerc se reservaba para él. Algún día habría de suceder esto o algo parecido. ¿Quién podría saberlo? De todos modos, el problema se resolvería. Porque cada uno constituía un problema para el otro. Solo el respirar era un desafío y una amenaza. El odio los unía más estrechamente que hubiese podido hacerlo el amor. Leclerc estaba pendiente del día en que Batag cayese humillado y gimoteando a sus pies. Y en cuanto a Batag, bien sabía Leclerc lo que pasaba en la mente de Batag. Más de una vez lo había leído en sus ojos. Con tanta claridad lo había leído que cuando estaba de espaldas a Batag no podía evitar el mirar con frecuencia por encima del hombro. La gente se maravillaba al ver que Leclerc rehusaba las grandes cantidades que por el perro le ofrecían. «Algún día lo matará usted y lo habrá perdido todo», dijo John Hamlin una vez que vio a Batag jadeando sobre la nieve después de haberlo pateado Leclerc sin saber si tenía rotas las costillas y sin que nadie se atreviera a acercarse para verlo. «Esto», dijo Leclerc secamente, «esto es cosa mía, monsieur». Y la gente se asombraba de que Batag no huyese. No lo comprendía, pero sí lo comprendía Leclerc. Era un hombre que vivía la mayor parte del tiempo en las soledades, donde no llegaba el sonido de la voz humana, y había estudiado las voces del viento y de la tempestad, el suspirar de la noche, el susurro de la aurora y los ruidos del día. En cierto modo oía crecer las plantas, correr la savia y abrirse los brotes, y entendía el lenguaje sutil de los animales, del conejo en la trampa, del cuervo sombrío que azota el aire con sordo aleteo, de la tórtola sorprendida por la luz de la luna, del lobo que, cual silueta gris, se escurre entre el crepúsculo y la noche. Y para él Batag hablaba clara y directamente. Demasiado comprendía por qué Batag no escapaba y por eso miraba con más frecuencia por encima del hombro, acechando al perro. Cuando estaba furioso, Batag no tenía muy agradable aspecto, y en más de una ocasión había saltado a la garganta de Leclerc para caer después temblando y sin sentido sobre la nieve bajo el látigo siempre dispuesto. Y así fue como aprendió Batag a esperar que llegara la oportunidad. Cuando alcanzó la plenitud de su vigor y llegó la flor de la juventud, creyó que se había presentado el momento. Era ancho de pecho, de musculatura poderosa y de talla más que regular, y su cuello, desde la cabeza a los omóplatos,
Era una masa de pelos erizados que le daban una apariencia de un verdadero lobo. Leclerc se hallaba durmiendo sobre las pieles cuando Bataille juzgó llegada la ocasión. Reptó hasta él furtivamente, con la cabeza a ras del suelo y la oreja única echada hacia adelante, pisando con suavidad de felino. Bataille contenía el aliento y hasta que estuvo junto a él no levantó la cabeza. Se detuvo un momento a mirar la garganta de toro desnuda y nudosa que se hinchaba con la pulsación fuerte y profunda. Al verla, descubrió los colmillos y se relamió. Recordaba en aquel instante su oreja atrofiada, los golpes incontables y los infinitos agravios, y sigilosamente se lanzó sobre el hombre dormido. Con el dolor de los colmillos en la garganta despertó Leclerc, y como un perfecto animal que era, despertó tranquilo y con una perfecta comprensión de todo. Se aferró con ambas manos a la tráquea de Bataille y salió de las pieles para dominarlo con todo su peso. Pero los miles de antepasados de Bataille habían derribado, apretándoles la garganta, innumerables antas y renos, y él poseía la sabiduría de aquellos antepasados. Cuando tuvo encima todo el peso de Leclerc, levantó las patas traseras y le arañó el pecho y el abdomen, desgarrando y despedazando piel y músculos, y cuando sintió retroceder y levantarse del cuerpo del hombre, lo persiguió y se abalanzó de nuevo sobre su garganta. Sus compañeros de tiro aullaban, encerrándolos en un círculo cada vez más pequeño, y Bataille, casi sin resuello y sin sentido, comprendió que aquellas quijadas estaban ansiosas de devorarlo. Pero esto era lo de menos. El hombre estaba sobre él, y desgarró, arañó, atacó y persiguió, mientras le quedó un soplo de fuerza. Leclerc lo apretaba con ambas manos, hasta que Bataille, con el pecho agitado y encogido por la falta de aire, los ojos vidriosos y fijos, aflojó lentamente la presión de sus mandíbulas y sacó la lengua negra y túmida. Bon diablo! Barbotó Leclerc con la boca y la garganta obstruidas por su propia sangre y empujando al perro desvanecido. Cuando los otros perros cayeron sobre Bataille, Leclerc los hizo retroceder con denuestos y se apartaron formando un círculo más dilatado, pero continuaron alerta y agazapados, lamiéndose los hocicos y con las crines enhiestas y erizadas. Bataille se recobró prontamente y al oír la voz de Leclerc se retiró débil y vacilante. «Grandísimo demonio», decía Leclerc aturullado, «te mataré del todo por Belcebú». Bataille, en cuyos pulmones exhaustos volvía a entrar el aire, ebrio de furor, lanzóse de lleno sobre la cara del hombre, abriendo y cerrando las quijadas con un sonido metálico. Rodaron una y otra vez por la nieve, golpeando a Leclerc rabiosamente con los puños. Luego se separaron, siempre mirándose de frente y retrocediendo, describiendo un círculo. Leclerc pudo haber sacado el cuchillo. Tenía el rifle a los pies, pero la bestia que dormía en él había despertado enfurecida. Quería matarlo con sus manos, con sus dientes. Bataille saltó a fondo, pero Leclerc lo derribó de un puñetazo, cayó sobre él y hundió hasta el hueso sus dientes en el omóplato del perro. Aquello era un encuentro, una escena de un salvajismo primitivo, tales como debían tener lugar en los albores del mundo. Un claro en una selva sombría, un círculo de perros lobos rechinando los dientes, y en el centro dos bestias enzarzadas en un combate singular, gruñendo y ladrando, rabiosas, gimiendo, blasfemando, estrujándose locas de furor, en un deseo desesperado de matar, desgarrando y despedazando con elemental brutalidad. Pero Leclerc derribó al perro de un puñetazo tras la oreja y por el momento lo dejó aturdido. Entonces se precipitó sobre él, lo pateó, saltando una y otra vez como si quisiera aplastarlo contra el suelo. Antes de que Leclerc se detuviera para tomar aliento, ya Bataille tenía rotas ambas patas traseras. ¡Ah! ¡Ah! Gritaba sin poder hablar, blandiendo el puño ante la imposibilidad de usar la garganta y la laringe. Mas Bataille era indomable. Allí estaba revolcándose impotente, pero aún frunció y torció el labio débilmente, sin fuerzas para emitir un ladrido. Leclerc lo pateó más aún, y las quijadas, a pesar de estar rendidas, se cerraron sobre el tobillo, sin que lograran romper la piel. Entonces Leclerc casi lo hizo pedazos con el látigo, gritando a cada golpe: «Esta vez te mato, por Belcebú, te mato». Al fin, fatigado, extenuado por la pérdida de sangre, se inclinó y cayó junto a su víctima, y cuando los perros lobos se acercaron para tomar venganza,
cubrió a Bataille con su cuerpo medio desvanecido para defenderlo de aquellos colmillos. Esto ocurrió no muy lejos de Sunrise, y el misionero, al abrir algunas horas más tarde la puerta de la cabaña de Leclerc, se sorprendió al notar la ausencia de Bataille en el tiro. Pero se sorprendió todavía más cuando Leclerc equipó el trineo y, tomando a Bataille en sus brazos, atravesó el umbral dando traspiés. Y como el cirujano de Question, que no paraba un momento en su casa, acabase de llegar para charlar un rato, procedieron entre los dos a curar a Leclerc. «Merci, mon père», dijo él. «Curen antes al perro. ¿Morirá? No, malo, porque yo soy quien lo ha de matar. Haga usted lo posible para que no muera». Un prodigio le pareció al cirujano que Leclerc resistiera todo aquello, y el misionero lo llamó un milagro. Tan débil estaba que durante la primavera volvió a postrarlo otra vez la fiebre. El estado de Bataille llegó a ser peor que el suyo, pero demostró estar bien agarrado a la vida, y durante las semanas que permaneció atado en el suelo se le cicatrizaron los huesos de las patas traseras y los órganos volvieron a su sitio. Por el tiempo en que Leclerc, al fin convaleciente, pálido y demacrado, tomaba el sol a la puerta de la cabaña, Bataille había asegurado de nuevo su supremacía entre los de su raza, y no solo dominaba a sus compañeros de tiro, sino también a los perros del misionero. Cuando Leclerc salió por primera vez del brazo del misionero y se dejó caer lentamente y con infinitas precauciones sobre el trípode, Bataille no movió un solo músculo ni erizó el pelo. «Bon», dijo Leclerc, «qué sol tan bueno». Y extendió las manos ociosas y se las restregó al calorcillo. Entonces su mirada se posó en el perro y en los ojos del bruto volvió a brillar el antiguo fuego. Tocó levemente el brazo del misionero. «Mon père es un grandísimo demonio ese Bataille. Tráigame usted la pistola para que pueda tomar el sol tranquilamente». Y desde entonces, durante muchos días, se sentó a tomar el sol en la puerta de la cabaña. Jamás se adormecía y conservaba siempre la pistola sobre las rodillas. Lo primero que hacía Bataille cada día era mirar si el arma estaba en su sitio acostumbrado. Al verla, fruncía el labio ligeramente como dando a entender que comprendía, y Leclerc hacía otro tanto, contestando con una mueca. Un día el misionero se dio cuenta del juego. «Bendito sea Dios», dijo. «Creo realmente que ese bruto comprende». Rió débilmente Leclerc. «Mire usted, mon père, ese perro está escuchando lo que digo». Como confirmándolo, Bataille movió de modo imperceptible su oreja única para recoger el sonido. «Si digo, lo mato». Bataille gruñó en la profundidad de su garganta y quedó con la crin erizada y todos los músculos tendidos y en guardia. Levantó el cañón así, y uniendo la acción a la palabra, apuntó la pistola hacia Bataille. Este, de un salto, se hizo a un lado y, huyendo por la esquina de la cabaña, se perdió de vista. «Bendito sea Dios», repetía a intervalos el misionero. Leclerc esbozó un gesto orgulloso. «¿Pero por qué no se escapa?», prosiguió el misionero. Los hombros del francés se levantaron con ese encogimiento peculiar que significa tantas cosas, desde la total ignorancia hasta la infinita comprensión. «Pues, ¿por qué no lo mata usted?». De nuevo los hombros del francés volvieron a levantarse. «Mon père», dijo después de una pausa, «aún no es hora. Es un grandísimo demonio. Algún día lo mataré y lo haré pedazos así de chiquitos, ¿eh? Algún día. Bon». Llegó uno en que Leclerc reunió todos sus perros y se embarcó para 40 Mile. Subió hasta Porcupine, donde tomó un encargo de la P.C. Company y fue de exploración la mayor parte del año. Después ascendió por el Koyolkuk hacia la desierta Arctic City y más tarde retrocedió de campamento en campamento a lo largo del Yukón. Durante estos meses interminables, Bataille se instruyó mucho. Conoció numerosas torturas y especialmente la tortura del hambre, la de la sed, la del fuego y la peor de todas, la tortura de la música. Al igual que todos sus semejantes, no gustaba de la música. Le producía una rara desazón, estirándole un nervio tras otro y arañándole todas las fibras de su ser. Lo hacía aullar largamente, como un lobo, como cuando los lobos aúllan a las estrellas en las noches heladas. No podía contenerse. Era la única debilidad en su lucha con Leclerc, y esto era también su vergüenza. Leclerc, por otra parte, amaba la música apasionadamente, con la misma pasión que amaba la bebida fuerte. Y cuando su alma necesitaba expansionarse, lo hacía por uno de los dos medios, y con más frecuencia por ambos a la vez.
Después de haber bebido y haber animado el cerebro con canciones desconocidas, despertaba el demonio desenfrenado que había en él, y su alma hallaba el goce supremo, torturando a Bataj. Ahora vamos a hacer un poco de música, solía decir, ¿eh? ¿Qué te parece? Era solo una armónica vieja y abollada, conservada con ternura y reparada pacientemente, pero fue lo mejor que pudo obtener por dinero, y de sus lengüetas de plata arrancaba canciones vagabundas sobre el destino que jamás había oído nadie. Entonces Bataj, con la garganta paralizada y los dientes muy apretados, retrocedía pulgada a pulgada hasta el rincón más lejano de la cabaña, y Leclerc tocaba con un sólido garrote bajo el brazo, siguiendo al animal pulgada a pulgada, paso a paso, hasta que ya no le quedaba más sitio para retroceder. Primero Bataj se encogía en el menor espacio posible, arrastrándose por el suelo, pero cuando la música se acercaba tanto que le hacía aplastar el espinazo contra los troncos, se veía obligado a levantar sus patas delanteras y agitarlas en el aire como para rechazar el embate de las ondas sonoras. Continuaba con los dientes apretados, pero le conmovían el cuerpo profundas contracciones de los músculos, extraños espasmos y sacudidas, hasta que todo él temblaba y se retorcía en silencioso tormento. Cuando perdido el dominio, abría convulsivamente las quijadas, salían de su garganta profundas vibraciones, demasiado graves en el registro de la voz para que el oído humano pudiera sorprenderlas. Y entonces, con la nariz dilatada y los ojos muy abiertos, el pelo erizado de rabia impotente, producía un prolongado aullido de lobo. Comenzaba con un arranque estridente que iba subiendo hasta estallar en un sonido doloroso y moría en una cadencia triste. Luego seguía otro arranque y elevándose octava tras octava, llegaba al lamento desgarrador y la cadencia de tristeza y dolor infinitos se debilitaba, desmayaba, decaía y se perdía lentamente. Esto era infernal, y Leclerc, con su alcance diabólico, parecía adivinar cada nervio y cada fibra del corazón, para herir allí y arrancar largos quejidos y trémulos sollozos en tono menor como última expresión de aquel tormento. Era realmente horrible, y 24 horas después Bataj estaba todavía nervioso y quebrantado, sobresaltándose con cualquier ruido, lanzándose contra su propia sombra, pero al mismo tiempo conservaba toda su perversidad y el dominio sobre sus compañeros de tiro. Y no daba muestras de debilitársele el ánimo. Antes bien, se volvía más taciturno y sombrío, esperando la ocasión oportuna, con una paciencia inescrutable que empezó a preocupar y a pesar sobre Leclerc. El perro permanecía horas enteras junto al fuego, sin movimiento, mirando directamente al francés, con todo el odio de sus ojos malignos. Con frecuencia advertía el hombre que había luchado contra la verdadera esencia de la vida, la invencible esencia que hace descender al águila del firmamento como una centella alada, que empuja al gran ganso gris a través de las zonas, que precipita al salmón ovado por las 2000 millas de corriente tumultuosa del Yukón. En esas ocasiones se sentía impedido a expresar su propia esencia invencible, y con bebida fuerte y música salvaje se abandonaba a orgías enormes en las que agotaba sus energías, haciendo frente a todas las cosas y desafiando a lo que era, a lo que había sido y a lo que había de ser. Aquí hay algo, afirmaba cuando los desvaríos rítmicos de su mente tocaban las cuerdas secretas del ser de Bataj y le arrancaban aquel aullido lúgubre y prolongado. Yo lo sacaré con mis 2 manos, así y así. ¡Qué divertido! Es muy divertido. La mujer reza, el hombre jura, el pajarito hace pip pip, Bataj hace yu yu, y todo es la misma cosa. Cierta vez el padre Gautier, un digno sacerdote, lo reprendió como un caso concreto de perdición, pero ya no volvió a hacerlo nunca. Así será, mon père, contestó, y yo creo que pasaré por el infierno como la cicuta pasa por el fuego. Mon père? Pero todas las cosas malas, lo mismo que las buenas, tienen su fin, y así ocurrió con Black Leclerc. Durante el verano, cuando las aguas están bajas, abandonó Dougal, dirigiéndose a Sunrise en un bote de pértiga. Salió de Dougal acompañado de Timothy Brown y llegó a Sunrise completamente solo. Más adelante se supo que había reñido poco después de partir. El Lizzie, un ruidoso bote de vapor, lo recogió a bordo,
Tenía Leclerc el hombro atravesado por una bala y habló de emboscada y asesinato. Había habido en Sunrise una colisión de trabajadores, cambiando considerablemente todo. Con la llegada de varios centenares de buscadores de oro, una cantidad de whisky y media docena de jugadores empedernidos, el misionero había visto anulados todos sus años de trabajo con los indios. Cuando las mujeres indias empezaron a ocuparse de cocinar los porotos, conservar el fuego para los mineros sin mujer y lavarles la ropa, cambiando sus pieles por botellas y fichas, enfermó el misionero. Dijo varias veces, bendito sea Dios, y partió para rendir la última cuenta en una caja oblonga y toscamente tallada. Después de esto, los jugadores trasladaron sus mesas de ruleta a la casa del misionero y el ruido de las fichas y los vasos se elevó de la mañana a la noche para prolongarse otra vez hasta el amanecer. Ahora bien, Timothy Brown contaba con muchas simpatías entre estos aventureros del norte. Lo único que tenía en contra era su genio violento y el puño siempre dispuesto. Una insignificancia que compensaba luego su corazón generoso y pronto a perdonar. En cambio, para Black Leclerc no había ninguna compensación. Más de uno recordaba hechos que podían servir de acusación contra él y se lo odiaba tanto como se quería al otro. Por lo cual, los hombres de Sunrise le pusieron en el hombro un apósito antiséptico y lo condujeron ante el juez. Era un negocio sencillo. Había reñido con Timothy Brown. Con Timothy Brown había salido de Dougal y había llegado a Sunrise sin Timothy Brown. Considerado esto a la luz de sus maldades, la conclusión unánime fue que había matado a Timothy Brown. Leclerc reconocía los hechos, pero rechazaba la conclusión, dando sus propias explicaciones. 20 millas antes de llegar a Sunrise, él y Timothy Brown impelían el bote a lo largo de la ribera rocosa. De aquella ribera partieron 2 disparos de fusil. Timothy Brown se precipitó fuera del bote manando sangre, y esto fue lo último que supo de Timothy Brown. Leclerc se echó en el fondo del bote con el hombro herido. Permaneció muy quieto, atisbando la orilla. Al cabo de un rato, 2 indios asomaron la cabeza y llegaron a la ribera, arrastrando una canoa de corteza de abedul. Cuando la botaron al agua, Leclerc huyó. Mató a uno de ellos, que cayó por la borda, como lo había hecho Timothy Brown. El otro se escondió en el fondo de la canoa, y entonces canoa y bote corrieron río abajo en una lucha aventurada. Después de esto, la corriente se dividió y la canoa pasó por un lado de la isla y el bote por el otro, y ya no vio nada más. Por la forma con que saltó el indio de la canoa, estaba seguro de que lo había muerto. Eso era todo. Esta explicación no la juzgaron satisfactoria. Le dieron 10 horas de gracia mientras el Lisi salía para hacer investigaciones. 10 horas después regresó jadeando a Sunrise. No se había averiguado nada. Dijeron entonces aquellos hombres a Leclerc que hiciese el testamento, pues poseían Sunrise una concesión de $50,000 y ellos lo mismo aplicaban la ley que se sometían a ella. Leclerc se encogió de hombros. Quisiera pedirles una cosa, dijo. Como dicen ustedes, favor, un pequeño favor, eso es. Doy mis $50,000 a la iglesia. Doy mi perro cerril, Bataj, al diablo. Un pequeño favor. Primero lo ahorcan a él y después a mí. ¿Les parece bien, eh? Bien les pareció y convinieron en que, aborto del infierno, abriese camino para su amo a través de la última marcha, y el tribunal se dio cita a la orilla del río, donde crecía un gran árbol. Slackwater Charlie hizo un nudo corredizo al extremo de un lazo, lo deslizó por la cabeza de Leclerc y se lo ajustó al cuello. Le ataron las manos a la espalda y lo ayudaron a subir encima de una caja de galleta. Luego pasaron el otro extremo de la cuerda por una rama que sobresalía, la pusieron tirante y la ataron fuertemente. Con dar un puntapié a la caja que tenía abajo los pies, quedaría bailando en el aire. Ahora el perro, dijo Webster Shaw, antiguo ingeniero de minas. Tendrás que atarlo, Slackwater. Leclerc rechinaba los dientes. Slackwater preparó un nudo corredizo y procedió lentamente a doblar la cuerda. Se detuvo un par de veces para ahuyentar de su cara algunos mosquitos realmente dañinos. Todos los presentes hacían otro tanto, excepto Leclerc, cuya cabeza se veía nimbada de una nube de ellos. Hasta Bataj, tendido en el suelo, cual largo era, los apartaba de sus ojos y boca con las patas delanteras. Pero mientras Slackwater esperaba que Bataj levantara la cabeza, llegó un grito a través del aire y vieron un hombre que agitaba los brazos y venía corriendo por la llanura desde Sunrise. Era el encargado del almacén. «¡Alto, muchachos!», dijo entre jadeos cuando estuvo a su lado. «Acaban de llegar el pequeño Sandy Bernardot», explicó mientras recobraba el aliento. «Han desembarcado allá y vienen por el atajo. Traen a Beaver con ellos. Lo agarraron en su canoa, detenido en un canal y herido de 2 disparos.
El otro bruto era Clock Coots, aquel que fue arrojado a palos por su mujer y huyó. ¿Qué les dije? Gritó lleno de alegría Leclerc. Es ese sin duda. Yo dije la verdad. Hay que enseñar a tener modales a estos sihuaques, habló Webster Shaw. Se están poniendo insolentes y hemos de señalarles los límites. Será preciso juntar a todos estos cuadrúpedos y ahorcar a Beaver para que sirva de escarmiento. Este es el programa. Vengan y veamos lo que dice. Monsieur, gritó Leclerc cuando la muchedumbre comenzó a dispersarse en dirección de Sunrise. Me gustaría mucho presenciar el espectáculo. Oh, ya te soltaremos al volver, vociferó Webster Shaw por encima del hombro. Entretanto, medita sobre tus pecados y en la manera de ganar el cielo. Esto te hará bien y debes agradecerlo. Leclerc, como todos los hombres acostumbrados a una vida azarosa, cuyos nervios están sanos y ejercitados en la paciencia, se preparó a soportar la larga espera, lo cual quiere decir que acomodó la mente para ello. Para el cuerpo no hubo acomodamiento posible, pues la cuerda que tiraba lo obligaba a estar erguido y rígido. A la menor relajación de los músculos de las piernas le apretaba el áspero nudo del cuello, mientras que la posición vertical le producía mucho dolor en el hombro herido. Avanzó el labio inferior y sopló hacia arriba para sacudir los mosquitos de la cara y de los ojos. Sin embargo, aquel estado tenía su compensación. El verse arrancado de las garras de la muerte bien merecía un poco de sufrimiento corporal, y únicamente lamentaba no poder presenciar la ejecución de Beaver. Así fue meditando hasta que sus ojos tropezaron casualmente con Batag, que dormía tendido en el suelo, con la cabeza entre las patas delanteras. Y entonces Leclerc cesó de meditar. Observó al animal más atentamente, tratando de averiguar si el sueño era real o fingido. Las costillas de Batag se hinchaban con regularidad, pero Leclerc creyó que el aire entraba y salía con una rapidez algo excesiva. Además, en cada uno de sus pelos advirtió una vigilancia y una actividad incompatibles con un sueño profundo. Hubiera dado su concesión de Sunrise por estar seguro de que el perro dormía, y una vez que crujió una de sus articulaciones, miró rápidamente e intranquilo hacia Batag para ver si despertaba. No despertó entonces, pero unos minutos más tarde se estiró lenta y perezosamente y miró en derredor suyo. Sacré Dame, dijo Leclerc para sí. Una vez seguro de que no veía ni oía a nadie, Batag se sentó, frunció el labio superior casi en una sonrisa, elevó los ojos hacia Leclerc y se lamió el hocico. Ya veo llegar mi fin, dijo el hombre, y rió fuertemente con risa sardónica. Batag se acercó balanceando la oreja inútil y dirigiendo la otra hacia adelante con intuición diabólica. Inclinó la cabeza a un lado con gesto burlón, avanzó con pasos menudos y juguetones, restregó el cuerpo suavemente contra la caja hasta que comenzó a moverla. Leclerc hacía todo lo posible para conservar el equilibrio. Batag, dijo lentamente, ten cuidado que te mataré. Batag ladró al oírlo y empujó la caja con mayor fuerza. Después se levantó de manos y se apoyó en ella con todo su peso. Leclerc le dio un puntapié, pero la cuerda mordió en su cuello y lo reprimió tan bruscamente que estuvo a punto de balancearse. ¡Choc, Mouchon! Gritó. Batag retrocedió unos 20 pies con tan infernal ligereza que Leclerc no podía equivocarse. Recordó que el perro rompía la corteza de hielo precipitándose sobre ella con todo su peso, y al recordarlo comprendió lo que ahora intentaba. Miró Batag a su alrededor y se detuvo. En una mueca, a la que contestó Leclerc, mostró sus dientes blancos y lanzó su cuerpo por el aire y cargó de lleno sobre la caja. 15 minutos después, al volver, Slackwater Charlie y Webster Shaw vieron un péndulo fúnebre que se balanceaba a la luz del crepúsculo. Se acercaron corriendo y comprobaron que el cuerpo del hombre estaba inerte, y junto a él hallaron una cosa viva que lo agitaba y perseguía, dándole aquel movimiento de vaivén. —¡Shuk! ¡Tú, aborto del infierno! —gritó Webster Shaw. Batag lo miró y gruñó amenazador, sin aflojar los dientes. Slackwater Charlie sacó el revólver, pero le tembló la mano con un escalofrío y titubeó. —Tómalo, tú —dijo pasando el arma al otro. Webster Shaw rió con risa breve, apuntó entre los ojos relucientes y apretó el gatillo. El cuerpo de Batag se retorció, arañó el suelo convulsivamente durante un instante y de pronto se paralizó, pero sus mandíbulas continuaron sólidamente cerradas.